Hola, bienvenidos a las tertulias de Imagolab. En esta ocasión, el fotógrafo colombiano Esteban Toro nos cuenta qué significa para él viajar. Para quienes no me conocen, soy Esteban Toro Martínez, soy fotógrafo documental de viajes y bueno, quiero darles a conocer un poquito quién soy. También quiero que al final de la intervención que voy a hacer podamos responder algunas preguntas y podamos hablar un poquito alrededor de la fotografía. Entonces, la pregunta con la que me invitó Carlos para hablar sobre esta tertulia, me dijo, para ti, ¿qué es viajar, Esteban? Entonces, me pareció una pregunta compleja de responder en principio, porque sobre todo más en un momento en el que nos encontramos en plena cuarentena y pandemia, en la que el mundo de los viajes ha sido tal vez uno de los más afectados y quizás uno de los que se vea más afectados a largo plazo, después de que ojalá pronto la situación sea controlada. Entonces, empecé a recordar cuáles han sido esos viajes que me han marcado y quise decidir a partir de dos viajes de contarles dos experiencias, cuáles son las dos experiencias que me han marcado más como fotógrafo y como persona principalmente. Este soy yo, estoy acá haciendo una de las aventuras que más me ha gustado y que más me ha formado como persona y como fotógrafo también. Esto fue en la grabación de mi primer documental que se llama A Photograph Dies. Es un documental que grabé sobre el fotógrafo John Paul Bourdier. Lo grabé en tres desiertos en Estados Unidos, en los estados de Arizona, Utah y Nevada. Eh, John Paul Bourdier es un fotógrafo con muchísima experiencia, más de 40 años trabajando en la fotografía. Fue profesor de la Universidad de California, actualmente es profesor emérito de esta misma. Eh, y él me invitó en algún momento a hacer un documental sobre su trabajo. Entonces aquí lo que ustedes me ven es sobre una de las camionetas en las que andábamos con el equipo. Toda la camioneta, absolutamente toda, incluyendo la parte de atrás, iba llena de elementos que utilizábamos todos los días, como tanques de agua para bañar a los modelos después de pintarlos. Llevábamos una carpa, llevábamos escalera, llevábamos, bueno, 30.000 elementos que utilizábamos, pastillas por si nos enfermábamos, teléfono satelital por si nos perdíamos, porque nos metíamos 3, 4 horas dentro de la profundidad del desierto, donde ya no había ninguna clase de carretera, y allí armábamos una carpa y pasábamos todo el día, luego regresábamos, en la noche lavábamos ropa, preparábamos comida y más o menos yo, después de guardar material y demás, me estaba acostando sobre las 2 de la mañana para levantarnos al día siguiente antes de las 5 a volver a empacar todo lo que teníamos que llevar en el carro y volver a arrancar. Entonces, esta fue una experiencia muy bonita que me marcó bastante y que siento que fue como un punto importante en mi forma de entender los viajes, porque en ese momento recuerdo que le pregunté en algún momento a John Paul, le pregunté si, pues estábamos en lugares fascinantes, que él por qué no disparaba fotos absolutamente todo. Yo era feliz viendo las montañas, viendo el desierto, viendo el salar, viendo, ¿no? 30.000 cosas. Y la verdad es que pues me dejaba como emocionar por absolutamente todo. Mientras que en contraste, él preparaba sus fotografías, pintaba sus modelos y solamente tomaba una foto al día. Es decir, hacíamos una producción de todo un día para que él solamente disparara una foto. Y eso me parecía bien particular, pero entonces ahí surgió mi pregunta de, bueno, ¿y por qué solamente obturas una imagen si finalmente lo que estás haciendo es un trabajo tan, tan, tan importante y en unos lugares tan hermosos? Luego iba a entender un montón de cosas sobre su trabajo, pero pues en este caso no voy a hablar sobre el documental ni sobre John Paul, más de lo que ya lo he hecho. El documental, si quieren, lo pueden ver en YouTube, está disponible para que lo vean gratuitamente, está en mi canal de YouTube. Entonces aquí estoy parado sobre todo el equipaje que llevábamos a diario y eso me llevó a reflexionar sobre la fotografía de viajes. Entonces ahora quiero compartir mi siguiente fotografía,
que fue que para mí sin duda ha sido uno de los sitios que cambió mi forma también de entender la fotografía y me cambió mi forma de entender las experiencias. Entonces, cuando pensaba qué es viajar para mí, entendí que las fotografías se basa a partir de la experiencia y la conexión que yo tenga con el sitio. Esto es en el sur, en el centro sur de China y quizás sea uno de mis lugares favoritos en el mundo, si no mi favorito, porque el paisaje es absolutamente espectacular. Este es el tipo de vistas que ustedes pueden encontrar en cualquier lugar y las montañas son absolutamente mágicas. Este lugar parece sacado completamente de un cuento, es lleno de muchísima naturaleza, muchísimos cultivos, las montañas que son con unas formas dramáticas y fascinantes y un clima absolutamente espectacular. Pero lo más interesante es lo que ustedes ven en la parte de abajo, que es el río. El río Lee para mí es uno de los ríos más hermosos que he tenido la oportunidad de conocer y es porque en ese río, en la profundidad de ese río, se esconden los pescadores ancestrales cormoranes. Los pescadores ancestrales cormoranes son unos pescadores que utilizan unas aves que se llaman los cormoranes, son estas avecitas que tienen por acá, y esas aves las utilizan para poder pescar en la profundidad del río. Esas aves son, tal vez es el ave más rápida en poder captar peces pequeños y eso los ayuda bastante en su tradición a poder hacer la pesca que buscan. Entonces, ¿qué me interesó y qué me gustó muchísimo de estos pescadores? Que aparte de estar en un lugar fascinante, la tradición era absolutamente bella en su estética y eso empezó a ser una búsqueda importante para mí. Entonces, en mi interés de conseguir fotografiar a los pescadores cormoranes, me encontré yendo a este lugar y encontré que pues habían no, hay muchos pescadores falsos que ya no pescan realmente, sino que posan para que la gente les tome fotos y pues les dé un dinero. Eso fue como un golpe porque a la vez estaba buscando algo, una experiencia que fuera un poco más auténtica y no me imaginé que fuera de esta manera. Así que empecé a investigar y a hacer un poco como de producción en campo y a encontrar a esos pescadores reales que todavía pescaban y que prácticamente se están extinguiendo y desapareciendo. Entonces me encontré con una familia de pescadores que todavía sale todas las mañanas y fotografía no, hace pesca en el río Lee mientras yo los fotografiaba. Entonces, esta quizás es una de esas fotos que se ha convertido puede ser como en una foto icónica de mi trabajo. Eh, este es uno de los pescadores con quien tuve la maravilla y la oportunidad de compartir y que realmente me encantó, pero creo que en esto voy a entrar a una experiencia personal y es que llegar a esta parte del río y a esta parte de las montañas no fue necesariamente fácil. Si ustedes se dan cuenta, hay muchísimas piedritas, el agua es muy transparente, no es muy profunda, pero pues tenía que andar con ellos arriba y abajo y dentro de eso pues solamente tenía mi par de botas, ellos muchas veces se meten al agua y caminan así, pero pues solamente tenía yo mi par de botas para todo un viaje, así que no quería mojarlas y quedarme con unas botas de cuero pesadísimas sin poder secar por semanas, así que me tocaba caminar descalzo. Eh, sobre estas piedras que se vuelven muy filudas y que terminan pues como volviéndose como pequeñas agujas en los pies mientras se va caminando. Entonces, para llegar a esta locación donde hice esta foto, tuve que atravesar todo el río Lee caminando en estas piedras y pues fue un poco como doloroso en principio. Y yo los acompañaba a ellos, los acompañaba a pescar, los esperaba y los iba documentando durante su vida. Mm, Al final yo siempre tenía una foto que tenía como una intención estética que estaba buscando, que ya la tenía muy clara, sabía dónde quería que estuvieran, sabía cómo quería que fuera la luz, sabía, no, tenía como todo muy controlado. eh, pero pues en ese momento de estar fotografiando y querer lograr esta fotografía final que estaba buscando, tenía que esperar. Así que cuando lo conozco a él, que le llaman el pescador de barba blanca, como se dan cuenta, es un pescador, ya tiene sus años, es un pescador auténtico. Entonces, me acuerdo que me impresionó mucho su rostro porque me acordó de una canción que se llama Fairy Tale de Shaman, es la banda, y en la portada aparece exactamente
pues no exactamente, pero es como el rostro de él en una ilustración. Entonces me acuerdo estar sentado con él, escuchando esta canción, esperando que cayera la tarde. Él no hablaba español ni inglés y yo no hablo mandarín. Entonces no podíamos de alguna forma compartir, pero pues estábamos ahí escuchando esa canción y me acuerdo que cuando le mostré la portada de este álbum, él se empezó a reír y ambos nos empezamos a reír y nos quedamos ahí como toteados de la risa por un buen rato sin hablar de absolutamente nada más, acostados sobre las piedras mirando el paisaje que, como ya habrán podido ver, es absolutamente fascinante. Entonces, esa fue como la foto final que estaba buscando y que al final se convirtió como en la foto que logró salir de este proyecto, pero pues en medio de estar con ellos surgían otros momentos más espontáneos y más tranquilos, donde nos fumábamos un cigarrillo, yo no fumo, pero pues me ofrecían un cigarrillo y me lo fumaba con ellos para sentir y romper como un poco ese distanciamiento que a veces se genera con los personajes que se están fotografiando y finalmente me permitía fotografiarlos en diferentes momentos y en diferentes espacios, contextos y lugares. Entonces, lo que más me marcó de esta experiencia, aparte que el lugar es absolutamente fascinante, como lo podrán ver, y los colores y las montañas, es la experiencia. Me acuerdo que después de estar más o menos una semana en el río Lee, andando con ellos para arriba y para abajo, fotografiándolos en diferentes momentos y escenarios, de toda una serie que tengo, acá solo les estoy compartiendo unas fotos, recuerdo salir del río, subirme en el carro de mi productor que me iba a llevar al hotel de regreso para ir a otra locación en China y acostarme a mirar pues el cielo por la ventana y sentirme completamente satisfecho y completamente pleno. Y esa sensación después de haber hecho las fotos y esa sensación después de haber logrado las imágenes que estaba buscando, pero sobre todo haber tenido la experiencia que tuve, es lo que para mí marca la razón de ser de viajar. Es una sensación de placer y casi de un éxtasis que no podría contarles de otra manera, más que a partir de mi experiencia personal, más allá de quiénes sean estos pescadores, si son los auténticos, si no son los auténticos o cuál es su vida, es que la experiencia de viajar me llenó y me llevó a conocer lugares maravillosos y personas con las que puedo tener historias absolutamente espectaculares. Les cuento que incluso con el tema ahora del coronavirus, una de mis mayores preocupaciones ha sido averiguar con mis productores en China, tratar de averiguar si el pescador de barba blanca todavía está vivo, porque es un señor bastante mayor, de 85 años, esta foto fue hace 3 años, entonces me preocupa un poco su situación, especialmente pues por toda la fuerza con la que azotó el virus en China, todavía no lo he podido averiguar y estoy en esa labor. Eh, pero pues finalmente se generó una conexión entre dos personas que tienen un mundo cultural completamente diferente, es decir, que puede tener en común un colombiano con un chino, un pescador con un joven, un pescador mayor con un joven fotógrafo. Parecían pues como dos mundos completamente diferentes, pero se conectaron gracias a la fotografía. Entonces, de alguna manera siempre he pensado que la fotografía se convierte, siempre lo pongo de esta manera, y es la fotografía para mí es una excusa para acercarme a personas, lugares e historias. La segunda historia que les quiero compartir, que ha marcado mucho y que puede definir un poco lo que es viajar para mí, fue una expedición que organicé el año pasado para fotografiar el Monte Everest, parar en el campamento base y fotografiarlo al amanecer. El día de ayer justamente me encontraba compartiendo con un amigo, es un amigo piloto y él me estaba contando, él vivió mucho tiempo en Pakistán y me estaba contando la dificultad que tiene realmente para un piloto técnicamente sobrevolar el Everest. No solamente el Everest, sino la cordillera del Himalaya. Él me decía que es una de las zonas donde más accidentes se producen porque básicamente no pueden volar por encima de las montañas y pues en cualquier momento se estrellan contra una pared gigante. Así que me recordó mucho, me generó mucha como nostalgia de esta historia, porque una de las cosas con las que más me obsesioné era que el vuelo en helicóptero que íbamos a hacer para esta expedición tenía que ser al amanecer. Entonces, mi amigo piloto ayer no me podía creer cómo demonios hice para convencer
a un piloto de salir en un helicóptero antes del amanecer, salir de noche para fotografiar la montaña más alta de nuestro planeta. Y es que esta montaña me inspira porque de alguna manera es el punto más alto, es el punto más grande al que puede llegar un ser humano, y estar allí yo creo que es una experiencia completamente increíble. Entonces, dentro de esa historia se genera el poder conocer personas como monjes que habitan la zona, o poder fotografiar personas que voy encontrando en el camino, pero sobre todo era lograr poder hacer este vuelo y arrancar desde Katmandú para poder llegar al campamento base. Entonces, aquí estamos en uno de los sobrevuelos que hice de exploración para poder descubrir qué tan fácil era la zona y qué era lo que podía ser interesante para fotografiar allí. Eh, y aquí ustedes pueden ver uno de las fotos del campamento base. Aquí están los exploradores que se preparan a subir en la montaña. Y creo que ese es uno de los momentos más emocionantes que uno puede ver. Aquí lo que tienen son la cordillera del Himalaya, y aquí tienen el Everest. Es esta puntica, esto es al amanecer, y era la idea de regresar una y otra vez, pasar en diferentes momentos, esto es hora azul, y hasta lograr tener la fotografía que se estaba buscando, y que en este caso personalmente me quedo con esta imagen, que ya es cuando el sol empezó a salir y ya empezamos a tener los primeros rayos de luz. Si se dan cuenta, aquí todavía no está golpeando, aquí ya está golpeando el sol, y genera una luz completamente espectacular con la que todos podíamos tener fotos absolutamente hermosas. Y esta era como la idea de la expedición. Yo hice un poco este vuelo antes de llevar a los muchachos que me acompañaron conmigo a esta expedición, pero les quiero contar particularmente la experiencia que tuve con uno de ellos. ¿Y cuál fue esta experiencia? Resulta que uno de mis estudiantes es de Hong Kong, y lleva más o menos 40 años viviendo en Estados Unidos. ¿Por qué es importante este contexto de dónde es? Porque algunos de ellos eran colombianos, otros eran del Reino Unido, bueno, Estados Unidos, había en diferentes partes, pero particularmente él era una persona muy, aunque se ponía muy feliz en la expedición, en toda la expedición. Él nos acompañó en la expedición de India y de Nepal. Me acuerdo que uno de los momentos más emocionantes que tuvimos fue estar en el Oli Festival. En el Oli Festival, cuando regresamos al bus, después de haber fotografiado durante 4 días el festival, todos tenían una sonrisa gigante, ¿no? Todos estaban absolutamente felices. Y cuando me acerco a él y le pregunto, ¿cómo te pareció? Me dice como, sí, estuvo bien. Y a todos los lugares espectaculares y maravillosos que fotografiábamos, me decía, sí, estuvo bien. Una persona de alguna manera un poco, no sé si introvertida, pero un poco expresiva. Y eso me ponía un reto, porque yo quería que todo el tiempo estuvieran muy, muy contentos y que tuvieran esa sonrisa enorme en su rostro. Eso para mí era de verdad vital. Entonces, claro, ¿qué empezó a pasar? Que yo empecé como a sentir esa presión, y les voy a contar qué pasó con la expedición. Entonces, resulta que con la expedición tocaba salir muy temprano, aterrizábamos en el campamento base, y luego el helicóptero nos llevaba de a grupos, como de a parejas, a sobrevolar el Everest y poderlo fotografiar. Entonces, en algún momento me quedo con Raymond, que es el nombre me estaba refiriendo como a él, pero aquí está Raymond. Eh, y me quedo con Raymond esperando, y él en algún momento se queda contemplando el paisaje, hace un suspiro enorme, y de un momento a otro se lanza a abrazarme. Y siento, mientras me está abrazando, cómo se le escurren las lágrimas. Y me dice, Esteban, te quiero contar una historia. Cuando yo tenía 20 años, me encantaba hacer caminatas y me encantaba escalar. Y algún día nos prometimos con mis amigos que íbamos a escalar el Everest, que íbamos a llegar al campamento base y que íbamos a hacer muchas fotografías. Resulta que fueron pasando los años y él tuvo una lesión en su pierna y no podía ya volver a caminar y poder volver a escalar. Y me dijo, y en ese momento yo pensé que mi sueño de alguna vez conocer el Everest iba a quedar olvidado por siempre y que yo me iba a morir sin conocerlo. Y gracias a ti, eh,
en este momento estoy parado acá y lo puedo contemplar con mis ojos y puedo estar en este momento contigo y de verdad que sin ser una persona cercana a mí, has cumplido mi mayor sueño de joven. A mí este momento me dejó completamente impactado, me sentí completamente sacudido porque Raymond es un señor de 70 años, de otra cultura completamente diferente, abrazándome y agradeciéndome por una experiencia que de alguna manera le había brindado. Esto para mí fue completamente revelador, me generó mucha conmoción, me generó mucha expectativa y me hizo entender qué es lo que yo hago cuando viajo. Y al final lo que hago cuando viajo es tratar de ofrecer experiencias para mi propia vida, pero también experiencias para las personas que conozco en el camino y que viajan conmigo. Entonces, estas dos historias componen esa razón por la que me gusta empacar las cosas e irme muy lejos y es para poder ser feliz y poder brindar mucha felicidad a otras personas, ya sea a través de mis fotografías, con las imágenes que comparto o en las expediciones que organizo o con un pescador en el medio de la China, en medio de las montañas, con el que no hablo el mismo idioma. Y creo que con esas dos historias resumo muy bien qué es viajar para mí, si eso llega a ser una respuesta, porque a la vez es muy amplio el marco de poder responder esa pregunta, pero quería compartirles esas dos historias que me han marcado mucho como persona y como fotógrafo para el trabajo que hago. No sé, Carlitos o alguien si tiene alguna pregunta, quería compartir con ustedes esas dos historias y dejar como unos minutos para contestar algunas preguntas. Esteban, muchas gracias. Nos quedan 9 minutos para compartir con Esteban, entonces por favor abran sus micrófonos libremente y comenten lo que esté en sus corazones en este momento, compartan, pregunten, que es el momento. Es el momento. Hola, soy María Eslava de Villavicencio. Sus fotos son absolutamente espectaculares, son Gracias. muy motivantes, eh, despiertan una cantidad de sentimientos que usted no se imagina. Muchas gracias de verdad por la charla, la disfruté enormemente, muy amable. María, muchas gracias a ti. Hola Esteban, soy Javier, ahí un súper fanático de tus fotos, de verdad, Hola, Javi. eres un gran maestro. Quería saber, tú mencionaste acerca de un documental con de Jean-Paul Gaultier, quería saber si Sí. hay, dónde se puede ver o si hay algún enlace para verlo. Sí, les voy a compartir, a ver, les comparto el enlace por aquí por el chat. Está en mi canal de YouTube, se llama A Photograph Dice. Lastimosamente este está en inglés, no está subtitulado a español. Yo creo que, bueno, tal vez uno de los propósitos de cuarentena podría ser mandarlo subtitular a español. Creo que es un documental que comparte mucho la visión de John Paul y sobre la fotografía. Entonces es chévere. Aquí se los voy a poner. Por ahora está en inglés, prometo que cuando lo ponga en español, espero que sea pronto, también lo dejaré saber por diferentes redes. A ver si encuentro por aquí el chat. ¿Hay chat? Debería haber más. Sí, chat, aquí está. Entonces lo voy a mandar por aquí por el chat del grupo, pero si lo llegan se lo mandé solamente a Carlos. Carlitos, ¿por qué tienes que solo te puedo escribir a ti? No me parece justo. Bueno, Ya lo comparto. sí, no, no seas envidioso, Carlitos. Sí, no, no Y, seas envidioso, Carlitos. Y, y nada, entonces igual lo pueden encontrar Listo. y nada, entonces YouTube. igual lo Compartido pueden para encontrar todos. Genial. Muy buenas noches, habla Marcos Tarazona. Gracias Carlos por la invitación. Esteban Toro, muy agradecido por tu material. Eh, Como han venido comentando, unas imágenes impactantes que queda uno sin palabras.
Y como lo comentas desde tu experiencia en cuanto al viaje, es como una preguntita. Eh, Acabaste de mostrarnos una serie de fotos en cuanto a personas, digamos las del Himalaya, los monjes, qué pena, y la señora. ¿Cómo fue ese acercamiento? Pues veo que te impactó con el señor. Quisiera saber cómo fue con ellos y con la señora. Gracias. Vale, chévere tu pregunta con la señora. Realmente fue muy sencillo. A ver, les comparto la... Ah, bueno, no puedo compartirla, está bien. Pero todos vieron la foto blanco y negro de la señora en el Himalaya. ¿Cómo fue el acercamiento? Mira, yo estaba saliendo de un templo y me la encontré de frente y vi ese rostro con esa cantidad de arrugas tan espectacular y me pareció absolutamente hermosa. Le mostré mi cámara, le dije que si le podía tomar una foto, o sea, le hice las señas, pues como que si le podía tomar una foto. Se puso como un poco como sonrojada y asombrada y le empecé a decir como que su rostro, le dije como que su rostro me parecía muy bonito y le hacía como así, ¿no? Y ella solamente se reía y entonces en algún punto estaba riéndose, le empecé a tomar fotos, le tomé esas fotos riéndose y luego cuando en un momento ya cerró como el rostro y me miró, hizo esa mirada muy triste y en el momento que hizo esa mirada muy triste, ahí le tomé esa foto que para mí era la que estaba buscando, le mostré las fotos, le encantaron las que se estaba riendo y ya fue unos instantes muy breves. Y los monjes que estaban en esta pared, lo que están es en una tienda, ellos están comprando una SIM card. Entonces yo fui a comprar una SIM card para mi teléfono y mientras estaba esperando en una tienda, llegan ellos tres y pidieron primero la SIM card y mientras estaban ahí les disparé esta foto. Entonces esas son como las dos historias, pero son mucho más cortas, ¿no? No son como la del pescador con el que tuve más tiempo de compartir. Hola Esteban, soy Rose. Hola ¿Cómo Rose, estás? ¿cómo estás? Mucho gusto verte así sea por acá. Te felicito, tus imágenes son una cosa que lo transportan a uno de una manera única. Te quiero decir que a mi perspectiva de una fotografía que lo impacta a uno es cuando el fotógrafo está completamente enamorado del sujeto o de la escena. Eso es lo que tú transmites. Pero entonces te quiero preguntar, cuando tú estudias una escena, una foto que quieres tomar, ¿cómo es tu proceso? ¿Qué es lo que observas primero? ¿Qué es lo que ves para poder llegar a tomar esa foto? Bueno, primero, sí, a ver, si es como una foto tipo la del pescador cormorán con las montañas, lo primero que observo es al personaje. Trato de entender qué me gusta de ese personaje, por qué me interesa fotografiarlo, por qué me interesaba fotografiarlo a él de frente, o sea, como en el primer plano, y al otro pescador en la parte de atrás, y por qué no al revés. En este caso es porque los rasgos de él son mucho más dramáticos. Tal vez mi fotografía tiende a ser un poco ese estilo, ¿no? Dramática, fuerte, nostálgica. Y, y bueno, me interesó por eso. Y luego me fijo mucho en el fondo. ¿Qué hay en el fondo y qué va a contar ese fondo con relación a mi sujeto? Son dos elementos que son importantísimos, fundamentales en la fotografía y que muchas veces además ignoramos. Y es como, tenemos un sujeto espectacular, pero no estamos considerando qué está en el fondo y qué está diciendo ese fondo sobre esa escena que estamos mostrando. Cuando ya tengo esos dos elementos claros, pues casi que de por sí ya tuve que haber estudiado en algún momento cómo está la luz, si está suave, si está difusa, si está dura, si tengo sombras, si no tengo sombras, si está azul, si está amarilla, y a partir de eso ya puedo tomar decisiones de si fotografío en ese momento o tal vez le propongo a la persona que regresemos más tarde, es decir, ya tomo decisiones en función de la luz y pues el color. Creo que ese es un poco el proceso, si tratara como de volverlo consciente, pero todo eso pasa en cuestión de segundos, ¿no? Entonces, esa es como la forma en que empiezo a abordar la fotografía. Súper, muchas gracias. Vale. Hola Esteban, de nuevo Bueno, Javier. entonces Hola Esteban, Hola, de Javi. nuevo, nos Javier. queda ¿Hay chance para una menos última? de un minuto, Javi. ¿Hay chance para una última? Dale, dale. Nos queda menos de un minuto. ¿Cómo logras esa inspiración? ¿Está siempre ahí ¿Cómo logras esa contigo o la inspiración? trabajas y cómo la ¿Estás siempre ahí despiertas? contigo o la trabajas y cómo la despiertas?
Yo creo que la inspiración Yo creo que viene de la mirar. Creo inspiración, que la tenemos un inspiración micrófono viene de activado. mirar. Creo que ahí tenemos un micrófono activado. Vale, la inspiración viene mucho de observar mucha fotografía, de observar mucho cine, de leer bastante sobre culturas, de dejarme de ser muy sensible al mundo, de entender cómo que, por qué quieres fotografiar ese lugar, qué te llama la atención y estar como todo el tiempo dejándote como tocar por cosas, ser muy sensible, ¿sabes? Como sentir el amor, sentir el dolor, sentir la tristeza, la nostalgia, sentir la vida. Yo creo que vivir es muy importante para poder contar cosas y que te ocurran cosas y que no seas simplemente como un sujeto disparando un artefacto, una máquina, sino que seas un humano que está contando y transmitiendo sentimientos. Yo creo que viene mucho de la experiencia de vivir, entonces me gusta vivir intensamente, me gusta tener experiencias fuertes, me gusta relacionarme con gente que sienta, me gusta conocer artistas, me gusta como sentir un mundo muy llevado hacia las emociones para poder luego transmitirlo o intentar transmitirlo a través de mis fotografías y de mi cámara. Muchas gracias.